Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del día de hoy que se celebra en el marco de la Semana Académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, conmemoración del 80 aniversario de la Universidad de Colima y el 44 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. A nombre de nuestro rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava y el doctor Gilberto Manso Sánchez, director de la Facultad de Ciencias Biológicas, me permito darles la más cordial bienvenida a esta charla del día de hoy, que es muy importante y muy relevante para la agricultura, que va a hablarnos sobre la automatización de la agricultura en tiempos del COVID-19. La plática va a estar a cargo del doctor José Guillermo Cebada Reyes, quien es doctor en Ingeniería Agrícola, quien obtuvo el grado en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es profesor de las Universidades Politécnica Metropolitana del Estado de Puebla y de la Universidad del Valle de Puebla. Es docente frente a grupo en el Departamento de Ingeniería en Mecatrónica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido ponente en congresos y tiene una trayectoria académica en el área de automatización y de ingeniería eléctrica. Adelante, doctor Guillermo, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ok, antes que nada, les... Doctor, tiene apagado su micrófono. Bueno, al parecer tenemos un problemita técnico con el micrófono del doctor Guillermo Cebada. Doctor, si podría revisar de favor su micrófono. Ok, perdón, disculpe. Bueno, tomando en cuenta la parte de automatización agrícola, hay que tomar en cuenta un concepto importante, lo que es la mecatrónica. La mecatrónica se define como un conjunto de ciencias que te van a permitir la resolución de un problema a partir de desarrollos tecnológicos. Y en este sentido, cuando hablamos de mecatrónica, siempre nos abocamos en la parte industrial. Si nos abocamos en la parte industrial, dejamos de fuera muchos temas que son importantes, como la médica, como la agricultura, y desgraciadamente en México es muy común tener esa separación de ciencias. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo Holanda, como lo que es también Japón, Estados Unidos, ya han trabajado o ya tienen esa asociación dentro de la parte de mecatrónica agrícola. De hecho, ya lo tienen desarrollado durante mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces cuando hablamos de mecatrónica agrícola, hablamos básicamente de la interacción de varias ciencias, y no solamente la parte biológica, sino la parte electrónica, sino que también involucra ciencias como la de computación, como también la parte de desarrollos tecnológicos. Y bueno, aquí lo que podemos ver en la parte de mecatrónica agrícola, vemos la definición que es un conjunto de ciencias, como yo les había comentado, y actualmente se busca que la agricultura tenga estas innovaciones tecnológicas para aumentar su producción. ¿Ok? En países desarrollados como Holanda, estos trabajos ya vienen desarrollándose desde 1998. Y en los países como Japón, que son los pioneros en la parte de robótica, se han trabajado desde 1988. O sea, imagínense, en México todavía tenemos un retraso grandísimo en la parte de innovación tecnológica. Sin embargo, actualmente, como se ha visto en las partes de los lineamientos de CONACYT, inclusive en los lineamientos de tecnológicos nacionales de México, se ha buscado empatar
4 sectores importantes, ¿no? La parte de soberanía alimentaria, la parte de soberanía energética, seguridad nacional, y bueno, también están ahí buscando la parte de lo que es recaudación de impuestos, ¿no? Sin embargo, aquí en lo que es de nuestra área, la parte de agricultura, hay que hacer un énfasis muy importante. Hay que mirar a las universidades que ya llevan años desarrollando este tipo de procesos. Aquí pongo 3 universidades importantes: la Universidad de Wageningen, que es una de las pioneras en la parte de agricultura. De hecho, en la primera imagen, si ustedes observan, ahí se ve un robot agrícola. Entonces, esos robots es un sistema cartesiano que muchas veces en los procesos industriales se ocupan para lo que son diseño de piezas, inclusive manipulación de piezas, pero en la parte de agricultura casi no se aplica, ¿no? O más bien lo tienen desconocido, como un ente desconocido que a lo mejor quién sabe si tiene aplicación, ¿no? Y desgraciadamente eso ha conllevado a que nuestro campo se ha retrasado muchísimo en la parte de innovación tecnológica. También aquí tenemos otro robot, otro ejemplo de un robot agrícola, un robot cosechador de la Universidad Agrícola de Tokio, en la Watt Nodai. Y bueno, ese robot agrícola está enfocado básicamente en la cosecha de jitomates. Entonces, la pizca de jitomates, si ustedes han visto en los sectores agrícolas, son un montón de personas que, bueno, pizcan el jitomate y los van llevando en carros y los van montando en camionetas. Sin embargo, ya en esos países ya meten robots para poder hacer esa manipulación y hacerlo más eficiente. Inclusive tienen reconocimiento visual para discriminar ciertos patrones de ciertas frutas que no son, digamos, dentro de los índices de calidad de este país, para desecharlos, ¿no? Es increíble que muchos de estos países desarrollados desperdician una gran cantidad de comida. ¿Por qué? Porque se salen aparte de sus estándares de calidad, ¿no? Sin embargo, vemos que esas tecnificaciones están ya en esos países, imagínense, desarrollados desde el siglo pasado, y apenas en México están empezando a ver cómo entrar en ese mundo, ¿no? También, por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de una estación meteorológica en la Universidad de Nebraska, donde ellos monitorean el clima a partir de un cultivo de cielo abierto. Hay que tomar en cuenta que el cultivo de cielo abierto es uno de los cultivos más difíciles porque está sometido en vectores como patógenos para las enfermedades que pueden ser afectados para este tipo de cultivo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo que en un invernadero. En un invernadero, las variables de enfermedades y demás están relativamente controladas, y eso es relativamente controladas entre comillas, porque también hablando de un sistema biológico, de un ser vivo, es muy complicado mantener los parámetros de efectividad en esos sistemas, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa en México? ¿Cuáles son los problemas que se enfrenta la agricultura en México? ¿Ok? Forbes dice que hay 5 puntos fundamentales, y ese estudio lo sacaron por ahí del 2017, antes de que hicieran este cambio de régimen. Ya se había hecho un estudio, y bueno, según Forbes, hay una falta de uso de la biotecnología, un uso muy frenético de fertilizantes químicos, que desgraciadamente lo que hace es enfermar las tierras. También la tierra tiene muchos elementos en los cuales se tienen que cuidar. Si se rompe ese equilibrio biológico en la tierra, pues obviamente se queda inutilizado. Entonces, se ha hecho mucho uso de esos químicos para promover el crecimiento de esas plantas, y ahorita apenas se está mirando a ver cómo implementar lo que son compostas de origen orgánico, para que, aparte de que te ayude a promover un alimento más sano, libre de cancerígenos, bueno, también no se agote la tierra, ¿no? Y bueno, también vemos que tenemos una industria débil. ¿Qué quiere decir con industria débil? Como ustedes ya vieron en las diapositivas anteriores, los países desarrollados en la parte de agricultura le han metido mucho a la tecnificación. Es un hecho que la mecatrónica, la electrónica y la robótica tienen que mirar más hacia el campo mexicano. Estamos hablando que más o menos por ahí de 40, cuando se empezaron a dar las tierras, los tierras de cultivo a los productores,
nunca se preocuparon por tratar de hacer más productivo, más dignificado el campo, ¿no? Técnicamente lo dejaron a la suerte de los productores y bueno, por la bendición de Dios, si tú le sabes invertir dinero, vas a tener un campo tecnificado, si no, pues no vas a tener esos problemas. Y obviamente al meter tecnologías para la industria, pues más se ha ido al abandono. Sin embargo, ahora que ya es un problema alimentario, porque ya se tiene un problema alimentario en México fuerte, porque estamos importando comida, imagínense, tuvimos casi 40 años de independencia alimentaria y ya a partir de los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s y lo que ahorita llevamos del año 2000, hemos tenido una dependencia alimentaria. Y eso no es bueno, porque si en un país se le da la gana agarrar y cerrarte la llave del granero, pues básicamente mata de hambre a millones de mexicanos, ¿no? Y entonces, en este sentido, nosotros como mexicanos, como investigadores, tenemos que voltear a ver este tipo de problemas, ¿no? La automatización es una herramienta más, no una solución. Es una herramienta más que te puede permitir magnificar la producción de ciertos sectores agrícolas de baja, mediana y alta producción, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los problemas que viene en la industria débil y es un problema que lleva de años, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer como nosotros como investigadores? Bueno, aquí viene el punto 4. Cuando hablamos de ciencia y empresa, me llamó la atención las preguntas que hacían ustedes acerca de si vamos a producir o vamos a comercializar los prototipos. Aquí es un hecho, lo que hacen mucho las empresas como Ortimax en Holanda, es sacan un prototipo en la Universidad de Holanda, estos los compran las empresas, estos hacen el mejoramiento de diseño y después hacen un estudio de mercado. No solamente lo hace una facultad, sino son un grupo de trabajos muy especializados. Por eso esto es importante que cuando hablamos de ciencia, no solamente sea un ente individual. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más sea un grupo de mecatrónicos que armaron un dispositivo y bueno, pues a ver si a la buena de Dios pega, ¿no? Esto se tiene que hacer en trabajo en conjunto. Por eso en este sentido aquí el Tecnológico de Teciutlán, y doy gracias aquí a la doctora Julieta Villalobos Espinosa, que se hacen grupos de investigación o se hizo un grupo de investigación de tal manera que se involucre gente de industrias alimentarias y gente de mecatrónica, con la finalidad de poder generar primero un prototipo y después hacer los estudios pertinentes de mercado, ¿ok? Para eso, en los cuerpos académicos se debe de hacer un grupo multidisciplinario, tener obviamente gente agrónoma, gente de ingeniería agrícola, gente mecatrónica, gente que también sepa sistemas computacionales, y ahorita les voy a decir por qué, gente experta en la parte de post cosecha y postproducción de alimentos. Entonces, se deben de hacer cuerpos académicos de tal manera que los productos que en algún momento dado salen como buenas ideas dentro de las universidades, puedan ser compradas en las empresas. No es una mentira que las empresas mejor van a ir a comprar a John Deere un tractor, porque pues, los tractores de John Deere son muy buenos tractores y pues bueno, aquí en México pues obviamente la generación de ese equipo pues se ha ido en el abandono, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita hacer? Bueno, pues uno como investigadores se necesita generar esos equipos, ese plan de trabajo a modo de presentárselo a las empresas. A lo mejor las grandes empresas podrán decir, y tienen todos sus derechos, de decir, no te lo compro porque a mí me conviene más comprar un equipo estadounidense, un equipo alemán o un equipo holandés porque ya está bien probado. Sin embargo, aquí involucra mucho la importancia de las cooperativas. Las cooperativas es un conjunto básicamente de productores que trabajan bajo un fin, ¿no? Y esos productores también no deben de tener miedo de hacer una asociación con la gente que pueda hacer generación tecnológica. A medida que se haga ese tipo de trabajos o ese tipo de organizaciones, se puede generar tecnología propia, a lo mejor primero partiendo de la idea de hacer tecnología regional y a lo mejor esto ya irlo expandiendo poco a poco. Desgraciadamente,
meter un prototipo y luego llevarlo a la industria es un poco difícil. Entonces, es como todo, ¿no? Los productores, antes de meter alguna tecnificación en sus tierras, tienen que ver básicamente si funciona. Si eso no funciona, no van a cambiar una producción que ya llevaron más de 40 años haciéndolo, ¿no? Entonces, primero, esos prototipos se evalúan dentro de unidades académicas, los productores o las asociaciones o las asociaciones cooperativas, y ven que son funcionales, bueno, hacer pruebas pilotos de esos prototipos, y a una vez teniendo eso, posiblemente ya se pueda patentar, y ¿por qué no? Llevarlo a una comercialización regional, ¿no? Pero eso se tiene que involucrar mucha gente que es en la parte administrativa, en la parte de administración. No solamente el ingeniero electrónico, el ingeniero agrónomo se va a dedicar a vender, ¿no? O sea, hay que ser honestos, tenemos que tener muchas disciplinas involucradas para que esto pueda salir adelante. Es por eso lo que yo digo que hay que hacer en ese punto 4, hay que tener una relación entre ciencia y empresa. Y cuando se habla, el punto 5, sin brújula, se dice sin brújula porque desgraciadamente, y eso es un mal que se ha tenido desde hace muchísimos años, que se ha dependido mucho del presupuesto gubernamental. No se ha, por X o Y razón, no se le ha permitido al productor comercializar directamente sus productos. Inclusive algunas veces han sido pues atosigados. Uno de mis compañeros de la Autónoma Chapingo me decían mucho eso, que al momento de ellos vender jitomate, ellos esperan venderlo con un intermediario y ese intermediario de alguna manera poderlo vender en las cadenas de producción. Ese tipo de meter intermediarios en las zonas productivas también ha venido al traste en la tecnificación del campo. Entonces, apenas el gobierno trata de alguna manera eliminar esos intermediarios, pero también no se ve francamente cuál es la estrategia política o la estrategia económica a la cual ustedes puedan beneficiar a los productores. Entonces, si en ese sentido dependes mucho del gobierno, tú como productor o uno como innovador de ciencia y tecnología, estamos a expensas de. Entonces, ahí es cuando les comento, o sea, es importante hacer pequeños núcleos de producción, explotar tu zona regional para después tener la producción o la productividad necesaria y los dividendos necesarios para ir creciendo, como toda empresa, ¿ok? Entonces, no hay que depender mucho del gobierno porque muchas de las políticas del gobierno se adaptan a las circunstancias que hay actualmente en el país, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esto, no está todo perdido, realmente no hay, y así que digas, todo esté perdido. En México ya se trabaja o ya se voltea en la parte de la automatización agrícola. Un ejemplo de ello, pues bueno, es la Universidad Autónoma Chapingo. Muchos conocen la Autónoma Chapingo porque pues ahí ha dado a muchos de los mejores agrónomos, igual que la Universidad Antonio Narro. Y bueno, acá Chapingo ha abierto su carrera para mecatrónica, ¿no? Ha volteado en ese sentido la manera de poder tecnificar en esa parte, ¿no? Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, el doctor Noé, que se hizo su primer robot agrícola para detección de enfermedades para jitomate, mi coasesor, o en este caso mi director de tesis en doctoral, el doctor Federico Haneslam, que ha estado trabajando en prototipos para la mejora de producción agrícola, el doctor Irineo López Cruz, que ha trabajado mucho en modelación y tecnificación de invernaderos. Sin embargo, algo que siempre se ha caracterizado es que esos esfuerzos que se hacen en esas unidades académicas deben de permear a los productores. Ellos siempre se han dicho, voltea al productor y trata de que este conocimiento llegue, ¿no? O por lo menos que se interesen para que puedan ellos de alguna manera tomar esa ciencia y lo puedan llevar a sus comunidades, ¿ok? Entonces, no está todo perdido, pero se necesita más, ¿no? Se necesita que esa costumbre de hacer esa tecnificación permee en todas las universidades del país. Bueno, entonces, aquí entramos con un problema que nos pegó a todos, ¿no? El COVID. El COVID, como ustedes sabrán, es una enfermedad viral nueva que básicamente parece una gripa común y corriente, como dice aquí nuestro
subsecretario de Salud, López-Gatell, pero que si no se tienen las precauciones necesarias, bueno, también esto puede ser mortal. Y bueno, según la FAO, aquí te genera 3 problemas, o bueno, también se podría decir 3 oportunidades. La primera es que la pandemia está afectando las cadenas de producción. Recuerden que cuando nosotros vamos a vender nuestro producto de un lugar a otro, depende de cadenas de producción, cadenas donde van a involucrar seres humanos. Entonces, al momento de tener ese contacto físico, obviamente la propagación de la pandemia, o más mejor dicho, la propagación de esa enfermedad va a estar presente en esas cadenas de producción. Y posiblemente, o bueno, en varios países ya se ha visto comprometida esa cadena de producción. ¿Por qué? Porque, bueno, los intermediarios, la gente que mueve esos productos se enferman. Y obviamente para detectar esa enfermedad, llevar un tratamiento mínimo llevan 15 días. Entonces aquí hay un punto de oportunidad para la gente que se dedica en la parte de tecnificación. También otro punto importante es que la pandemia también está afectando los sectores de pesca y acuacultura, ¿no? Bueno, en este caso las granjas de peces, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, cuando nosotros estamos en este tipo de granjas, todo el tiempo está sometido a cambios de temperatura y humedad. Entonces, obviamente es un caldo de cultivo fácil para que te puedas contagiar de COVID. ¿Ok? Entonces, ese también es un problema muy importante que se presenta en esas cadenas de producción. Y bueno, también la pandemia ha creado una conciencia de seguridad alimentaria, ¿no? Como habíamos comentado con la doctora Julieta en la plática anterior, ella habló cómo afecta la seguridad alimentaria esto del COVID, ¿no? Es importante ver que estos 3 puntos son puntos importantes, son oportunidades que uno puede abordar, ¿ok? Y bien, en España, cuando se vio afectado por esta enfermedad que estamos recordando que es uno de los países más afectados en la pandemia, aquí planteó 2 puntos, ¿no? 2 puntos que a lo mejor ya muchos países están volteando y ya lo están tomando muy en serio, países europeos como España, como Alemania, como Holanda, en la que la innovación tecnológica llamada agricultura de precisión va a tomar mayor importancia. ¿Por qué? Porque las personas que estaban, los jornaleros que estaban ahí en las tierras de cultivo, que fueran 20, 30 jornaleros en una cadena de producción, pues van a tener que verse reducidos. ¿Por qué? Para no enfermar. Entonces ahí van a entrar lo que son dispositivos alternos, como drones, como robots móviles, y bueno, también un punto importante, el famoso control de dispositivos móviles. Algunos habrán escuchado por ahí la industria 4.0. En mecatrónica, y lo voy a decir así abiertamente, muchas veces aquí en México se plantea que la industria 4.0 solamente va a ser el puro sector industrial, la automotriz, la metalmecánica, la textil, pero nunca lo ven desde el punto de vista agrícola. ¿Y qué creen? En Europa sí lo ven muy importante la parte de control a distancia en los sectores de producción agrícola, ¿ok? Bien, entonces, ¿dónde tenemos que empezar para poder aplicar esto? Bueno, primero aquí en México debemos de hacer de lado los prejuicios. Esos prejuicios donde nosotros decimos, bueno, los agrónomos son los chingones en la parte de agricultura, y ¿para qué le voy a explicar un mecatrónico? Pues no sabe nada más que puros circuitos, ¿no? O ¿para qué me voy a involucrar con biólogos? ¿O para qué me voy a involucrar por cuestiones de gente de gestión empresarial, ¿no? Acá se debe de hacer lado de esos prejuicios y tratar de hacer grupos interdisciplinarios para poder hacer un buen trabajo, ¿ok? Para hacer un ejemplo en la comunidad. Después, como aquí menciona, y por ende da como consecuencia integrar grupos de trabajo multidisciplinarios. Esos trabajos multidisciplinarios van a permitir hacer un desarrollo tecnológico, primero en las unidades académicas y posteriormente a la parte de los sectores agrícolas. ¿Ok? Y un punto importante es conocer el problema a fondo. Cuando hablamos de automatización, no nada más es automatizar alborras, sino tratar de conocer el problema. Siempre le he dicho a mis compañeros de mecatrónica, a mis alumnos, que si se van a abordar un problema agrícola, acérquense con el agrónomo, acérquense con el ingeniero agrícola, acérquense con el biólogo, acérquense con el de alimentarias, para que les explique cómo es el proceso y en dónde sí puede uno automatizar. No todos los procesos pueden ser automatizables, porque también depende del financiamiento. Un grado de automatización eficiente depende de una gran inversión económica.
económica. Entonces, uno si va a empezar a automatizar, tiene que identificar, de acuerdo a nuestro presupuesto, dónde empezar a tecnificar. Y bueno, una de las cosas más importantes para hacer un semillero es hacer redes de investigación institucionales. Es decir, cada institución teniendo un cuerpo académico, cooperar con otro cuerpo académico para que estas innovaciones tecnológicas se mejoren y alcancen ese grado que muchos esperan, ¿no? La parte de comercialización. Y bueno, yo finalizo con esta pregunta, ¿no? O sea, la humanidad puede privarse de muchas cosas, menos de comida y salud. Si uno se priva de comida y salud, entonces la economía se viene abajo y todos los productos que conllevan ello también. Entonces yo espero que les haya agradado esta plática, es una plática breve en la cual quiero dar pauta a las preguntas de manera amplia si tienen dudas. Y bueno, por su atención, por esta pequeña presentación, les agradezco, ¿no? Muchas gracias, doctor Guillermo. Le agradecemos su participación. Me parece muy interesante su charla. Obviamente eso es un tema que siempre va a ser muy actual y símbolo de lo que sería el desarrollo de los países, ¿no? La maestra Rocío le envía saludos y pregunta de qué manera considera que puede efectuarse la transición de la agricultura que hoy realizan los pequeños agricultores hacia la automatización agrícola sostenible. Ok, esto es interesante, ¿no? Cuando hablamos de agricultura sostenible es que tenemos que involucrarnos en energías renovables, utilizar compostas libres de químicos. Y bueno, la transición de pasar de la academia hacia los sectores productivos de baja producción o mediana producción lleva mucho la parte de acercarte a las comunidades, a esas comunidades donde muchas veces, bueno, nuestros alumnos, yo que estoy dando clases aquí en el Instituto Tecnológico de Teciutlán, hay algo muy curioso. Acá en el instituto dan clases y lo enfocan mucho para la industria. Sin embargo, Teciutlán es un sector agrícola muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, aquí primero, si estás trabajando en un sector agrícola, bueno, te acercas con tus estudiantes que son el factor humano que trabajas el día a día, y ellos te van a decir específicamente qué problemas hay en sus comunidades. Y teniendo esos problemas identificados dentro de las comunidades, te acercas a la comunidad y ves qué problemas tienen bien de fondo. Y a partir de eso, tú propones ya una solución sustentable para esa comunidad. Es obvio que aquí se tendría que trabajar lo que es permacultura, que son cultivos pequeños, muy especializados, para poder obtener ciertos productos igual especializados y no agotar la tierra. Esa es una de tantas estrategias para poder tener esa sustentabilidad, ¿ok? Ahora, otra sustentabilidad, bueno, es generar robots, pero ese tipo de mecanismos o dispositivos se tiene que enfocar a las necesidades que hay en esta región. Tú no vas a meter un robot muy sofisticado si no tiene las condiciones adecuadas. Vamos a suponer que vamos a importar un robot de Japón, pero ese robot está diseñado para condiciones muy específicas de esa región. Cuando tú lo metes, y ha pasado en muchas ocasiones, cuando tú metes ese equipo en otras regiones que no son adecuados, pues se llega a agotar, se llegan a descomponer. En ese sentido, si tú trabajas con tus alumnos bien identificados de esa región, tú puedes proponer una innovación tecnológica para esa región. Por eso siempre he comentado, ¿no? Es importante primero trabajar desde la academia, permear en la comunidad y ahí así ir creciendo a medida de nuestras posibilidades como institución. Muy bien, muchas gracias, doctor. Me parece muy acertada su respuesta. Les pido por favor a quienes nos estén viendo esta transmisión en diferentes páginas que no sean de la FCBA, que por favor entren a la página de la FCBA para dejarnos ahí sus preguntas y poder visualizarlas y pasárselas al ponente. Por aquí, doctor, tenemos otra pregunta, que cuáles son los beneficios y riesgos
de adoptar este tipo de tecnologías? Ok, aquí vamos a ser honestos, vamos a remontarnos un poquito más a la parte de la revolución industrial. Cuando hablamos de la primera y segunda revolución industrial, estábamos hablando de que había cadenas de producción amplias donde tenías gente trabajando en esas cadenas, ¿no? En el armado, en el procesado y demás. Bueno, una de las consecuencias cuando tú metes este tipo de tecnología, porque cuando hablamos de industria 4.0, estamos hablando ya de otra tercera revolución industrial, ¿no? Entonces, esa revolución industrial ¿a qué nos va a llevar? Bueno, que las cadenas de producción sean más pequeñas y más especializadas. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es una consecuencia que quizás el planeta debe de tomarlo muy en cuenta. No basta ahora ser solamente ingeniero agrónomo o no basta ser solamente ingeniero agrícola. Aquí se tiene que empezar a que la gente, que los ingenieros sean multidisciplinarios, que sepan no solamente dominar una disciplina, a veces ya se va a requerir que se dominen dos disciplinas. ¿Por qué llevo a esto? Vamos a suponer que yo voy a meter drones en un cultivo de cielo abierto para detectar enfermedades, no sé, para que se haga la parte de ¿cómo se llama esto de fumigación? Y bueno, sabemos que para hacer fumigación en un cultivo son grupos de personas, es decir, es un grupo de ingenieros agrícolas y agrónomos que van fumigando en cada sector, ¿no? Bueno, si tú metes un robotcito de estos, esta cantidad de personas se reduce. En lugar de estar trabajando con 20 personas, entonces ahora vas a trabajar con dos. Dos donde le van a dar mantenimiento al robot y vean que sí está haciendo bien su trabajo y puedan también ellos programar el patrón de dosificación de esa fumigación. Por eso digo que lo que va a traer como consecuencia es que los ingenieros se vuelvan más especializados, y no solamente en una sola área, sino van a tener que especializarse en más áreas. Esa es una consecuencia negativa, si lo quieren ver así. Sin embargo, una de las consecuencias positivas, si lo vemos desde otro punto de vista, como no existe ahorita una vacuna del COVID, entonces reduces la cadena de propagación de enfermedades. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, aumenta el desempleo y se tendría que buscar otros medios de trabajo, desgraciadamente, para este tipo de personas. Eso no quiere decir que sea malo, porque al momento de tecnificar, tú lo que vas a hacer es aumentar la producción de esos campos agrícolas. Y obviamente van a surgir otras áreas de oportunidad. No sé, a lo mejor mejorar las cadenas de producción, a lo mejor hacer en las comunidades una mejor, ¿cómo se llama? Análisis de mercado para que estos productos puedan ser vendidos, no solamente en la región, sino en las regiones que están circundantes a ese sector de producción. Entonces, esas son las consecuencias que van a traer, desgraciadamente. A lo mejor esto lo que va también a ocasionar en las universidades es que a lo mejor algunas carreras se van a tener que fusionar, ¿no? O sea, a lo mejor ya la parte de ingeniería agrícola, pues, como lo hace la Autónoma Chapingo, va a tener que llamarse mecatrónica agrícola, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cuestiones de mecatrónica, cuestiones de electrónica, cuestiones de control, pero también cuestiones como generar distritos de riego, como también generar aditamentos para el campo, a lo mejor también hacer un estudio de clima. Entonces ya van carreras tratándose de fusionar, y eso no es nuevo, se puede checar en los programas de Wageningen. En la parte de ingeniería agrícola llevan un importante programa de electrónica, de la parte de electrónica, computación y control. O sea, no es algo nuevo, es una tendencia que se va yendo a los países, desgraciadamente, como nosotros somos de tercer mundo. Pero es una cosa, es una consecuencia que se va a ver, y el COVID lo está acelerando más. Así es, doctor. Creo que ya nos hemos dado cuenta con implementar este tipo de tecnología simplemente de la comunicación, ¿no? En donde pues nos ha orillado desafortunadamente esta situación a usar cada vez más esto. Por aquí tenemos otra pregunta de Daniela Rodríguez. Nos dice,
En comparación, en los huertos, ¿en qué se ha utilizado? ¿Qué presenta ser más eficiente y por qué? Ok, bueno, quiero más o menos entender la pregunta, me imagino que están hablando de producción baja. Bueno, cuando estamos hablando de meter tecnificación en producción baja, por ejemplo en huertos, estamos hablando de meter, por ejemplo, elementos que no están dentro de los sectores agrícolas amplios. ¿Qué quiere decir? Pues estaciones meteorológicas, a lo mejor análisis de algunas variables como pH de tierra, controlar los distritos de riego. Algún distrito de riego en un huerto es un distrito pequeño, no vas a requerir más de 100 litros de agua, a lo mucho, para poder mantener adecuadamente ese huerto. Sin embargo, es algo importante y yo quiero compartirlo. Se ha hecho el estudio de hacer huertos en los distritos donde hay mayor densidad de población. No es nueva la idea. La permacultura en Estados Unidos se ha hecho desde 1997, primero como una estrategia de cultivos arriba de sus casas, para tener todo orgánico. Sin embargo, ya se ha tomado en serio esta parte. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esos pequeños distritos alimenticios, tú reduces el traslado de esos productos alimenticios a las ciudades, ¿no? Entonces tú vas a hacer comunidades chiquitas, y se ha visto, por ejemplo, en Soho, en California, donde tienen sus huertos ahí en sus casas, y ellos hacen dentro de su comunidad, una comunidad amplia, venden ahí los productos a la gente que está ahí interesada en comprarlas, ¿no? Y a lo mejor puede ser más barato, puede ser más eficiente, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, van incluyendo, aparte de tecnologías en el sector biológico, por ejemplo, lo que habíamos dicho, permacultura, pues es tratar de no agotar la tierra, tratar de darle una rotación, pues hacer mediciones que están al alcance, ¿no? El Arduino, por ejemplo, es una de las tecnologías que a mí me gusta mucho impartir, por ejemplo, a los ingenieros agrícolas, para que puedan instrumentar los primeros elementos para medición de patrones de humedad o de CO2, a lo mejor, ¿cómo se llama? Elementos de control visual para detectar enfermedades. Entonces, esos elementos que tú aprendes en la academia, bueno, te van a servir para que también sea más eficiente tu huerto, ¿no? Muchas veces uno pone el huerto y dice, bueno, le pongo el huerto, lo vendo y ya, ¿no? Pero a medida de que tú le metes algunos elementos donde tú puedes hacer un pequeño ensayo de cómo manipular esas variables, te vuelve más eficiente, ¿no? Ya empiezas a tener microestaciones de clima para más o menos decir, no, pues ahorita viene una tormenta, pues voy a cuidar mi puerto para no perderlo, ¿no? Entonces también eso también influye, ¿no? A medida de que los ingenieros, agrónomos, agrícolas, mecatrónicos se vayan involucrando en estas ciencias, en casa también pueden hacer sus primeros ensayos. Y ahí es un elemento importante. Fíjese que cuando hacemos esos primeros ensayos en casa, luego los llevas a la academia, y de la academia los puedes llevar a un prototipo más grande. Y bueno, a lo mejor eso ya lo vas permeando hasta para un dispositivo en el cual lo puedas llevar a una comunidad, y por qué no, a lo mejor en una patente, y posiblemente llevarlo ya a algo que lo utilicen en el estado. Pero sí se pueden hacer a partir de electrónica, pues pequeños dispositivos para aumentar esa producción. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra pregunta, Sabdi Arcos. Excelente presentación, doctor Cebada. ¿Cómo la automatización puede ayudar directamente al sector agrícola en México? ¿Qué otras disciplinas considera debería trabajar? Y también nos pregunta un poquito sobre cuáles son los puntos que considera que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la automatización agrícola. Ok, esa es una pregunta muy interesante. Fíjese que cuando hablamos de automatización agrícola, bueno, lo vuelvo a recalcar, cuando automatizamos ciertos procesos y hablamos de agricultura de precisión, es porque nosotros queremos mejorar esa producción.
Queremos ser más eficientes las cadenas de producción, de traslado de esos productos. Entonces, obviamente, la automatización trae muchos beneficios en el campo. Sin embargo, para poderlo hacer, y vuelvo a recalcar, se deben de hacer grupos de trabajo multidisciplinarios. A medida que se hacen trabajos multidisciplinarios, entonces empieza a haber un cambio de paradigma en cómo debes de ver la mecatrónica y cómo debes de ver la ingeniería agrícola. Desgraciadamente en México y muchas veces en las facultades de electrónica o de mecatrónica, porque pues, yo soy ingeniero electrónico de origen, muchas veces te meten mucho la parte de la industria. Y cuando te das cuenta, muchos de los problemas industriales ya están resueltos. De hecho, nada más es cuestión de comprar un equipo, lo pones en la industria ya. De hecho, quieren de alguna manera formar mejor técnicos que sean especializados en la parte de instalar equipos a la parte de generar tecnología propia, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes y un problema en boga que hay acá en México desde hace muchísimos años es la agricultura, parte del problema de salud, ¿no? Entonces es un área de oportunidad para todos aquellos que quieran incursionar en esta disciplina. Y se me pasó la pregunta, ¿qué otro punto me estaba comentando Marco? Mire, aquí era, ¿cuáles son los puntos que considera que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la automatización agrícola? Ok, los puntos que se deben de tomar en cuenta antes de automatizar algo es conocer el problema. El punto número 1 y el principal es conoce el problema. Si tú no conoces el problema de fondo, no puedes automatizar. O sea, y eso debe de ser de ley para todo, ¿no? O sea, yo no voy a ponerle una prótesis a una persona si sé que esta persona es alérgico a cierto material. Lo mismo pasa con las frutas, lo mismo pasa con sistemas biológicos, que si tú le vas a meter un grado de tecnificación y no conoces de fondo el problema, tú puedes generar un mal más que un bien. Entonces, primero se debe de conocer a fondo el problema. Si conviene tecnificar completamente, si conviene hacer una media tecnificación, si nada más la comunidad que está ahí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos ahí plantas endémicas y si tú metes un robot vas a hacer ese desequilibrio biológico o ecológico, pues bueno, nada más darle las herramientas necesarias a esa persona para que haga de manera eficiente el trabajo, pero no te metas con el ecosistema, no te metas con ese medio, porque si no lo vas a desequilibrar. Entonces, el punto número 1 es conocer bien el problema que se va a atacar y todas las variables que involucran en ese problema. No solamente la parte técnica, sino también la parte biológica y la parte ambiental, porque si no, se genera un desequilibrio. La segunda parte es no tener miedo a poder involucrarse en otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, que un electrónico, un mecatrónico no tenga miedo de, por ejemplo, involucrarse, estudiar un poco de bioquímica, estudiar un poquito de fitopatología, de cómo hacer un distrito de riego. Inclusive, yo, a título personal, cuando estudié el doctorado, sí vi algunas de esas materias, pero no a profundidad. Entonces, tú no puedes llegar a ser el todólogo de todo, ¿no? O sea, tú tienes que tenerle primero respeto a la persona que ya lleva muchos años controlando ese distrito de riego o ese distrito productivo y permearse con el conocimiento que él tiene. Y también no ser egoísta y compartir ese conocimiento a la otra persona para que se pueda hacer un trabajo bonito, o sea, un trabajo bien hecho, ¿ok? Entonces es eso, este es el segundo factor. Y el tercer factor, bueno, una vez que ya se tiene ya el prototipo, ya se tiene identificado el problema, pues bueno, ya hacer la parte que nos corresponde, ¿no? La parte de hacer esa comercialización, acercarse con los grupos de productores, hablar con ellos, cuál es el problema, cuáles son los puntos en los cuales les causa dificultad para poder llevar sus productos a otras regiones, ¿no? A lo mejor no es de ellos, sino a lo mejor es la misma comunidad. Entonces ahí empieza a involucrarse cuestiones sociales, entonces también ahí uno debe de permearse un poquito de eso para poder hacer una buena automatización.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor Guillermo. Es un tema muy interesante, muy actual, siempre lo va a ser. Yo creo que países que son desarrollados y líderes en tecnología, pues implementan materias desde primaria, secundaria, en todos los niveles, para que obviamente, pues ya los profesionistas lleven una idea y un matiz sobre eso, ¿no? Y que es algo muy pertinente. Ya no tenemos más preguntas por aquí ni comentarios, pues me gustaría agradecerle nuevamente por su participación. Muchas gracias por haber atendido esta convocatoria y pues compartir sus experiencias. Esperamos seguir colaborando con usted, pues es un tema que a nosotros nos interesa mucho y acá en el área de Colima, Tecomán, pues sabe que es muy agrícola el área y obviamente el uso de sensores, de monitoreo a través de drones y eso pues es algo muy relevante para nosotros. No sé si tenga algunas palabras ya para finalizar. Bueno, antes que nada, vuelvo a reiterar el agradecimiento al doctor Manzano, a la maestra Rocío Cuellar, que amablemente nos hicieron la invitación para participar en esta semana académica. También agradezco a mi coordinador, al maestro Julio Camargo Santos, por también darme las facilidades para poder hacer esta presentación. Y bueno, también a la doctora Julieta, que es la que encabeza este cuerpo académico, que esperemos nos podamos acercar, sentarnos, trabajar con ustedes. Tenemos así el interés de poder aportar nuestros conocimientos en la Universidad de Colima y poder atacar esos problemas que se tienen en el sector agrícola. De antemano, yo le agradezco a los alumnos que prestaron atención a esta sencilla plática que les proporcioné y de antemano, bueno, les doy un cálido abrazo aquí desde Teciutlán, Puebla. Pues muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por su participación. Quisiera agradecerle a todo el equipo de apoyo que estuvo detrás de esta semana. La próxima semana tendremos más ponencias para que estén por ahí atentos. Se van a publicar en la página de la FSBA los horarios y la plataforma por la cual se va a transmitir, ya sea por Facebook o YouTube, dependiendo para que estén por ahí atentos. Quiero agradecerles también a ustedes que nos acompañaron en estas interesantes pláticas del día de hoy y de toda la semana, que pues sin lugar a dudas eso enriquece mucho nuestro conocimiento, ¿no? Y nos abre otras perspectivas. También quisiera agradecerle a todo el apoyo técnico al ingeniero Francisco Barreto, al licenciado en informática Edgar Luquín, al maestro Esteban Sánchez Llerenas. Me gustaría pues agradecer también a todas las direcciones de la Universidad de Colima que hacen posible esta transmisión, a la Dirección General de Comunicación Social, a la Dirección General de Educación Superior, a la Dirección General de Recursos Educativos, a la Dirección General de Servicios Telemáticos y a la Coordinación General de Tecnologías de la Información. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un muy buen fin de semana y por ahí estaremos comunicándonos en la siguiente semana con nuevos temas, obviamente todos relevantes para el área de la agricultura y biología. Saludos a todos. Gracias. Gracias.